Un cariñoso saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Santísima Trinidad y a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo en su casa, que nos dan un poco de tiempo en su hogar. De igual manera, un cariñoso saludo. Es muy grato por parte de nosotros estar aquí enfrente. Es de mucha gratitud poder compartir estas enseñanzas, estos mensajes de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, veremos acerca de una situación en la que todos pasamos en algunos momentos de nuestra vida. Una situación donde puedes estar sin darte cuenta o lamentablemente que lo sabes, pero no sabes a dónde recurrir. Y así se puede pasar muchos años de vida donde no hay paz. Y ese será el título de hoy: No hay paz. Ciertamente se puede vivir en una falsa paz. Por eso mencionaba donde lamentablemente se puede pasar años donde no hay paz. Esto es un anhelo, la paz es un anhelo de la mayor parte de la humanidad. Durante mucho tiempo el hombre ha conceptualizado la paz y la ha buscado por muchos lados y por muchos medios. Incluso yo puedo tener una idea de lo que paz significa para mí. Por ejemplo, para mí paz es estar sin preocupación alguna y ser una persona libre. Pero te voy a mostrar dos conceptos muy diferentes de lo que significa la paz. El concepto número 1 es a través del Diccionario Real de la Lengua Española. Significado número 1: la paz es una situación en la que no existe una lucha armada en un país o entre dos países. Quiere decir que si hay una lucha en el mismo país o en dos países, no hay paz. Número 2, relación de armonía entre las personas. Esto quiere decir que mientras no haya una armonía, mientras no haya un equilibrio o mientras no haya una unión, no va a haber esa paz. Tercero, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Esto quiere decir que si tú estás perturbado, estás preocupado por alguna inquietud, por alguna situación de tu vida, no tienes paz. Ahora, la paz en la Biblia proviene del hebreo shalom, que significa en amplitud, bienestar, plenitud, salud, paz y bendición. Dios eso quiere para nosotros. Dios quiere ese bienestar, esa plenitud, esa paz y esa bendición para cada una de nuestras vidas. Es su voluntad para nosotros. Y a través de la Biblia veremos 3 razones de por qué no hay paz en mi vida, en tu vida o en la vida de nuestros seres queridos. Primera razón: creer que la paz depende de las circunstancias. En ocasiones creemos que el estar bien, cuando todo es positivo, cuando tenemos lo que deseamos, solo ahí se tiene paz, solo ahí puede estar la paz. Cuando nuestra familia está bien, solo cuando mis hijos tienen un buen salario, solo cuando yo tengo un buen salario, solo cuando tengo a mi familia conmigo, solo cuando estoy cumpliendo mis objetivos, mis sueños, mis deseos y mis anhelos, solo es ahí en ese momento donde yo creo erróneamente que puede estar la paz en mi vida. Pero vamos a ver a través de Jueces 6:24, que dice: entonces Gedeón constituyó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. El guerrero Gedeón nos muestra a través de su propia vida cómo se puede vivir en la paz. Para poder entender cómo el guerrero Gedeón expresa estas palabras o por qué expresa estas palabras, es necesario entender el contexto, es necesario entender esto. Número 1, el pueblo al que pertenecía el guerrero Gedeón hicieron lo malo delante de Dios, el pueblo de Israel. Número 2, a causa de eso
cayeron en manos de sus enemigos, los madianitas. Sus enemigos, los madianitas, los oprimieron a tal crueldad que quedaron en la pobreza. Si tú lees este pasaje de Jueces 6, podrás realmente leer cómo es que los madianitas destruían todo lo que cosechaban, destruían su alimento, sacrificaban a sus propios animales y ellos tenían que recurrir a esconderse a las cuevas, a algún lugar donde pudieran estar a salvo. A causa de eso, a causa de que sus enemigos los oprimieron con tanta crueldad que quedaron en la pobreza, clamaron a Dios y les envió un profeta para que temieran a Dios y para que lo obedecieran, pero no obedecieron. Y entonces es aquí cuando el ángel del Señor viene a Gedeón, al guerrero Gedeón, y dijo en el versículo 12, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Pero Gedeón responde con esta pregunta, si el Señor está conmigo, ¿cómo es que nos ha sobrevenido este mal? Y es que de alguna manera podemos entender, a lo largo de nuestras vidas podemos entender, porque solemos pasar por situaciones, a lo mejor no las mismas que Gedeón estaba pasando o que el pueblo estaba pasando, pero entendemos sus aflicciones, entendemos cuando a veces nos hace falta la economía, cuando a veces estamos desesperados. Y es por eso que él hace esta pregunta. ¿Cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Cómo es que si Dios está conmigo, si Dios está con mi pueblo, me sobreviene este mal? Y esto me recuerda a esta pregunta que muchas personas se hacen en estos tiempos. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios dice amarme, permite la pobreza, el maltrato, las guerras? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esta tragedia? Pero no nos damos cuenta que en realidad también son consecuencias de nuestras acciones. Y no estoy diciendo que el Señor no vea tu aflicción, que no vea lo que estás pasando, sino que nos demos cuenta de realmente lo que estamos haciendo para llegar a estas consecuencias que estamos teniendo. Pero a pesar de su aflicción, de su dolor y de la pobreza de él y de su pueblo, a pesar de que no hacían lo que bien le parecía a Dios, porque así dice al inicio de este mensaje, Gedeón respondió al llamado de Dios. Y Dios le había dicho que él tenía que salvar al pueblo de Israel. Aún antes mencionando que su clan era débil, pronunció estas palabras: el Señor es la paz. Él levantó un altar en ese lugar y él pronunció: el Señor es la paz. ¿Cómo es que Gedeón, en medio de tanta preocupación, de aún sabiendo que, aún creyendo en él, en sí, que era el clan más débil, que todo su pueblo estaba sufriendo hambre, que Dios le había mandado a hacer algo en ese momento, ¿cómo es que él puede pronunciar el Señor es la paz? Bueno, hay algo aquí muy importante. Él no mencionó, él no pronunció acerca de que el Señor me da la paz, sino él mismo pronunció: el Señor es la paz. Bien, vamos a ver la razón número 2, por qué no hay paz. Creer en la paz del mundo.
El mundo sigue ofreciendo una paz basada en circunstancias externas, una paz falsa basada en un estatus social, en ideologías del propio humano, creyéndonos aún todo lo que hay en las redes sociales, donde realmente se disfraza una paz. Y nuestro mundo, así como hace muchos años, sigue ofreciendo esa misma paz basada en esas circunstancias. Lo único que ha cambiado es que antes de todas estas herramientas, como la tecnología, tenías que lidiar con las demandas, con el estatus de un mundo más pequeño. Porque hasta ahora, lo que tú llamas paz en este mundo, o lo que tu mente se crea la idea de paz, es al ver, es al entrar en estas redes sociales y ver una foto de algún artista, ver una foto de algún cantante, ver alguna foto de algún youtuber y ver su foto estando en el mar, estando tomando el sol y con algunas bebidas al lado, con algunos amigos al lado, y erróneamente nos creamos esa idea de que la paz viene por solo en el momento de estar en la tranquilidad, solo en el momento de estar complaciéndonos a nosotros, y de que eso solamente se basa la paz en esos momentos. Pero ¿realmente qué dijo Jesús ante esto? ¿Cómo es la paz de Él? ¿Cómo es la paz que Jesús nos deja? En Filipenses 4, 12 y 13, el apóstol Pablo nos deja ver varias circunstancias en las que él vivió. El Señor dice a través de su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No teman. Y Filipenses en el capítulo 4, 12 y 13, Pablo mismo menciona: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a quedar sin saciarme, a pasar hambre, a tener esa sombra como a tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso nos deja ver cómo la paz de Dios no depende de las circunstancias. Y es que la vida del apóstol Pablo no fue libre de aflicciones, sino que fue apedreado, perseguido, azotado y traicionado. Todo lo que podríamos decir que ahí no puede existir la paz. Pero sin en cambio nos deja esta gran lección. En medio de otra circunstancia, él escribía todo lo que había pasado y aún decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba en la cárcel. Y uno no podría alcanzar a entender cómo era la paz que él tenía en medio de todo esto, en medio de todo lo que le había pasado. Y es que él tampoco alcanzaba a entender esa paz que Dios le daba. Y nos deja eso en este versículo, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es que la paz de Dios,
como menciona Pablo, aparte de no poder entenderla porque nuestra diserción tiene un límite, la paz, dice aquí, cuida los pensamientos. Y esto es algo definitivamente que el estatus del mundo, que la paz del mundo no nos va a dar. La paz del mundo no va a cuidar de tus pensamientos. No va a cuidar de nuestros pensamientos de suicidio cuando no tengamos nada para comer, como estuvo Pablo. Pero aún en esa circunstancia, Dios cuidaba su pensamiento. No va a cuidar de nuestros pensamientos de robo. La paz del mundo no la va a cuidar. No cuidará de nuestros pensamientos de querer cometer algún delito en medio de la cárcel. ¿Por qué? Porque solamente estando sin la paz de Dios, vienen a nosotros ese tipo de pensamientos. Pero dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sí te va a cuidar en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu desesperación. Y razón número 3 por las que no hay paz en mi vida, o no hay paz en tu vida, o no hay paz en la vida de alguno de nuestros seres queridos, es porque no confiamos en Dios. Muchos de nosotros podemos decir que permanecemos en Dios, que conocemos a Dios, pero realmente a lo largo de las circunstancias es cuando dejamos ver si realmente permanecemos en la palabra y en las promesas de Dios. Y es que para el hombre, una manera muy fácil en la que no confiamos en Dios es cuando nos preocupamos. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Una preocupación es adelantarte a algo que aún tú no lo sabes. Dios solamente quiere que nos ocupemos y permanezcamos en su palabra. Ocúpate, ocupémonos en la palabra de Dios, ocupémonos en aferrarnos a las promesas que Él ya ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Ocupémonos en tener esos pensamientos de bien, ocupémonos en ir y buscar a Dios. Isaías 26:3: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este versículo vemos algo de la paz, que la paz del mundo tampoco puede dar. Guardarte, guiarte, protegerte. Tú guardarás, el Señor guardará en completa paz. Pero recordemos también que toda acción tiene una reacción. Y a través de este versículo lo vemos muy claramente. Confiar te lleva a permanecer en Dios. Y permanecer en Dios te trae completa paz. La palabra de Dios dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia, porque en ti ha confiado. La confianza que hay que tener. No tener esa duda, sino estar plenamente confiados. Dios te guardará en completa paz, en completa, en íntegra, en total, en la perfecta, en la verdadera paz. Más allá de tu concepto, más allá de mi concepto de lo que es la paz, hemos encontrado el verdadero significado y la verdadera paz.
y para estar conscientes de que vamos a vivir o vamos a querer vivir realmente ahora en esta verdadera paz que ya hemos encontrado, recordemos que no va a depender de las circunstancias, como decía Gedeón, o como pensaba Gedeón, o como le reclamaba Gedeón a Dios. No va a depender de eso, sino más bien Dios será tu paz en medio del desafío, en medio de ver todo lo negativo. Dios será la paz. No dependerá del estatus y de las ideologías del mundo, la verdadera paz. No va a depender de eso, sino del poder de la paz al cautivar tus pensamientos, al cuidar tus pensamientos en cualquier momento de aflicción, como lo vivió Pablo, como Pablo nos deja esa enseñanza, que aún no entendiéndolo, pero ese poder de paz, Él te da. Y por último, para saber que estamos viviendo o que estamos en la correcta paz, dependerá totalmente la verdadera paz, que confíes en Dios. Totalmente dependerá que confíes en Dios. Porque cuando confías en Dios, vas a permanecer en Él. Y cuando vas a permanecer en Él, Él te traerá esa acción, esa reacción, traer esa íntegra, esa total, esa verdadera paz. Yo te invito, hermano, amiga, que me estás escuchando, que el día de hoy hagas una acción en tu vida de confiar, de esperar, de creer en Dios, y obtendrás la mejor reacción que alguien te pueda dar. Un regalo, la gracia, el perdón y sobre todo lo que hoy aprendimos, esa verdadera paz. Solo si tú realmente haces esa acción, confiar, esperar, pero más importante, creer. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que tú has permitido que pudiera expresar, Señor, tu enseñanza. Te pido, amado mío, que obres en mi vida y en la vida de los oyentes. Que tú, Señor, traigas completa paz y verdadera paz a nuestras vidas, como ya lo hemos aprendido, como tu palabra ya nos ha enseñado cómo es realmente esa verdadera paz. Nos depositamos en ti, Señor, para confiar plenamente en ti, para estar descansando en ti. Tu nombre sea exaltado, tú seas exaltado, porque tú eres bueno, porque tú nos amaste primero, antes que nosotros. Te agradecemos en este momento. Dios les bendiga. Jehová Shalom.